Acaba de ocurrir un hecho que no sé si tú que entiendes los problemas de la mente nos podrías dar una luz. Mira, se ha dicho que la violencia empieza a permear en todos y luego al rato hasta el que no es criminal, pues como ve que está sucediendo a su alrededor, también le entra. Luego, que todo esto está aderezado por la impunidad, por el ambiente, por las drogas, pero que mucho tienen la culpa los medios de comunicación. Los medios de comunicación con sus noticias trágicas y violentas. Las películas donde ensalzan la crueldad y todo eso. Los juegos de video. Según está dando a conocer la fiscal de Baja California, asesinaron allá a Kayla Nicole de 13 años. Fue asesinada por su noviecito. Pero el noviecito no solo la asesinó, la descuartizó y la fue a tirar por pedacitos aquí, allá y acullá. El noviecito es menor de edad. Tiene 16 años. Y como supieron que fue el último que la vio, pues le cayeron. Después de que esta niña fue reportada como desaparecida por su mamá. Y ya con la presión, el muchacho dijo, sí, yo la maté. Bueno, ¿por qué la mataste? Porque así lo vi en una serie de televisión que es de un asesino. Es una serie que yo no he visto, la verdad, más que por fragmentos. Que se llama Dexter. Y es de un asesino que nada más está enfermo y se preocupa por hacer asesinatos perfectos, donde nadie se entere de lo que hizo, pero con una crueldad. Y él se vuelve parte de los cuerpos de la policía, creo, ¿no? Porque solo asesina a delincuentes. ¿Ah, sí? Sí, es su característica. Primero encontraron una piernita, a 50 metros la otra. Más adelante había dejado los brazos La que cantaba chamaco. cuando el terremoto, Plácido Domingo, ¿no? Que cantaba la patita, la manita, La la cabecita. cabecita. Mira si no la sabemos. 16 años, y esta es su explicación. ¿Por qué la mató? No, pues es que yo vi eso en una serie Pues no estadounidense que se llama Dexter, y ahí me surgió la idea de hacerlo. El menor invitó a Kayla a un lugar alejado, se colocó debajo de una sombra de un árbol, la golpeó en la cabeza y posteriormente la cortó en pedacitos. Fíjate que el actor de Dexter también salió previamente en una serie que se llamaba 2 metros bajo tierra, que era una familia de agentes de inhumación, gente de dueños de una agencia de entierros, Funeraria. una funeraria, sí, y eran dos hermanos. El que hace de Dexter era el hermano gay, pero pues no tenía ningún empacho en hacer todas las operaciones necesarias para embalsamar y para tratar a los cadáveres que salían ahí, salían en cámara. Era una serie muy buena, a mi juicio, pero no había cargo moral. Después ahí, acá, el que era uno de los dos hermanos se convierte en Dexter, asesino en serie, pero de gente malvada. Su especialidad. Pero es un policía. A su juicio. No colabora con la Colabora policía, con la pero policía, no algo es un así. policía. Sí.
Ah, bueno, eso. Bueno, no hay móvil. La única explicación que da el chamaco que va a salir libre, ¿eh? Que va a salir libre porque en ese estado, De días. Sí. pues no 15 días quizá, pero pues No, no. no, la fiscal declaró que iban a ser 5 años aproximadamente lo que él va a estar en la cárcel, precisamente por su condición de menor de edad. Tú preguntabas, ¿por qué? Han acusado a los medios, el ambiente, las drogas, la impunidad. Habla un autor que se dedica a la criminología, o se dedicó durante mucho tiempo, de que todos potencialmente podemos ser homicidas. Todos. ¿De qué va a depender? Uno, del ambiente familiar, cómo te educan, los valores que introyectas, la forma en que se comportan los adultos contigo, el acceso o la facilidad que tienes para presenciar, disfrutar, jugar o aterrorizarte ante todo lo que se difunde o se comercializa en cuanto a la violencia. Desde luego los medios de comunicación, parte de su función es dar a conocer las noticias, es hablar de lo que está pulsando en el país en ese momento. Y no puedes evitar que cada uno le dé su propia interpretación. Hay quien se horroriza y te dice, ya no hables de eso. Hay quien te dice, quiero más información, dónde sucedió, por dónde me voy. En fin, no puedes controlarlo. La finalidad es dar la nota. Como la interprete, ya va a depender de los padres que les den acceso a los hijos o de las mismas personas. Las drogas, desde luego, también influyen. El que un individuo esté intoxicado, pues va a ser importante. Pero en el caso de este jovencito concretamente, no se habla de que haya estado intoxicado, no se habla de que haya tenido un antecedente en su familia, cuando menos hasta ahorita vivía en un parque, en un tráiler, una cuestión de este tipo. Y encontraron ahí esquemas de cómo iba a matarla, cómo iba a cortarla, en dónde esperaba tal o cual reacción del cuerpo, sangre principalmente. Hubo anticipación a todas las agravantes de la ley. Pero además hubo un descuido brutal, dejarlo ver una serie así. A los 16 años, ¿desde qué edad empezó a haber violencia? No, la serie es vieja, lo vio a los 13, 12. Por eso, ¿desde qué edad comenzó a formarse esa mente de criminal? Porque se forma, Manelí. Entonces, a ver, vamos por partes. Es un error dejar ver a los niños estas series criminales que ahora son tan populares. Sí, Manelí, es un grave error. Porque no tienen el criterio ni la capacidad analítica para separar la realidad de lo que puede ser una fantasía o algo inventado. Que puede suceder en la vida real, sí, pero es un grave error permitirles a través de videojuegos de alta violencia, no el videojuego por sí mismo, no, de alta violencia, series, películas, la fantasía del superhéroe que se muere y se vuelve a vivir, se recupera rápidamente, le cae encima un edificio, toneladas, lo atacan con una arma de alto poder y vive. Pero eso siempre se ha dado y no causaba esto. Pero hoy va de la mano de muchas otras situaciones en donde no es el dibujo animado ni el superhéroe. Es el hombre, el homicida nato, como es Dexter, que en un momento ayuda a la ley, pero igual mata. Ya no es una fantasía, es un hombre de carne y hueso. Sí, es un grave error, gravísimo error. Y no necesariamente frente a un monitor de televisión. El celular te ofrece lo que quieras, de la A a la Z. Lo que tú quieras lo puedes ver ahí. Entonces sí hay factores múltiples que van a influir en esto. Premeditación, alevosía, ventaja y traición, agravantes de la ley con los que este chavo planeó la muerte de esta pequeña de 13 años. La serie ya está escalofriante. Ahora si hacemos un documental de este chavo, supera la serie. Por supuesto. Sí. Sale más espantoso. Claro, faltará ver
más detalles de este asunto, profundizar un poquito, pero está pintando una sociedad enferma, Jaime. Claro. Oye, como dices, siempre ha habido, pues jugábamos a la guerra, ¿no? ¿Sí? Jugábamos a los indios y los vaqueros y a los superhéroes y había violencia en las caricaturas, había violencia. Pero yo creo que como dice Dora, el contexto social que estamos viviendo, yo creo que sí exacerba y tiene mucho que ver porque este tipo de casos los vimos todos los días. Son parte de nuestra realidad que pues ya no sé qué nos aplanó el cerebro o quién sabe qué pasa, que ya ni nos conmueven a veces, ¿no? Pasamos por alto, los pasamos de largo y parece que no volteamos a ver este tipo de cosas y no tenemos el suficiente cuidado con los niños, con los chavos, con los menores en nuestra familia que tienen un acceso ilimitado a través de las redes sociales o de las películas, o veto a saber, o de los periódicos mismos, de Ah, los noticieros. a ver, entonces también le estás dando otro ángulo, donde fíjate que este asesinato no nos impacta en la familia, no nos importa. Pues yo creo que importa cuando pasa, ay, importa cuando pasa cercanos a nosotros, ¿no? Ujú. Pero así tan Pero lejos. Ah, tan lejos, pues es uno más. Mm. Los escuchamos diario. No, híjole, y no, no, entonces sería no. bueno discutirlo en la familia, Jaime, Claro, para claro, que nos alerte, como claro. parte de la educación que le damos a nuestros chavos. Sí, por supuesto, sí. Yo creo que sí, que no lo pasemos por alto, que no sea un dato más, que no sea una noticia más que pasa muy lejos. Oye, y de ahí a prohibir estas series, entonces, tú Mm, que Mira, has visto no, mucho cine y de esto, no, yo creo que no, siempre han existido. Bueno, acuérdate que, bueno, por ejemplo, las películas de Disney, los villanos son simpáticos. Mientras más simpático sea el villano, es más eh, lucidor. Eso decía Alfred Hitchcock. El chiste de una buena película está en el buen villano. Siempre ha habido villanos, pero este grado de violencia, este grado de bestialidad, yo creo que contribuyen mucho en el ambiente social que vivimos a este tipo de cosas. Porque ¿cómo se le ocurre a un chavo de 16 años hacer cachitos a su novia? De dónde salió esa idea? ¿No? Oye, Ahora, pero los niños ven que termina la serie y el malo, el que mató, no le pasa nada. Se va y como héroe, o sea, y se burla de la autoridad, ¿no? Y que no pasa nada, entonces ellos aprenden que no pasa nada, que lo pueden hacer y que pueden burlar a la ley y que no puede pasar nada. Como en esta serie, sí, yo sí la vi y al final pues se va y nadie se da cuenta, como que impunidad, Mario. sí. sí, pero no es nuevo. Recuerden uno de los cuadros fundamentales de Frida Kahlo, es si solo fueron unos piquetitos. Mm. Es una mujer que está en la plancha del servicio forense, muerta, acribillada con un pitayelo por un individuo brutal, idiota y brutal. Creo que se nos olvida la parte de la idiotez, que es lo que contribuye a que estos crímenes como el que estamos reseñando ocurran. Sin duda, el chamaco es un idiota, en el peor sentido de la palabra. Es alguien incapaz de funcionar en la sociedad. ¿Cómo obtiene forma de darle cauce a sus emociones y a sus odios y disgustos con actos como este, que los considera, toma modelos que seguir?
pero de todas formas lo hubiera hecho con un picayelo o con... Tarde que como sea. temprano. Entonces iba a cometer un delito por... Aquí está Dexter. Es un forense especializado en análisis, bueno, en la ficción, ¿no? Ese es de lo que trata. Salpicaduras de sangre. Sí, del Departamento de Policía de Miami. Un fiel novio, un divertido padrastro, un hermano confidente, admirador de la sangre, pero además un psicópata. Al terminar su turno en la comisaría, busca a criminales que escaparon de la justicia para asesinarlos. Un asesino en serie que elude la policía gracias al entrenamiento que su padre adoptivo le dio. Al darse cuenta del instinto asesino de su hijo, decidió educarlo para sacar provecho de su particular sed de sangre. Esa es la explicación de la serie. Claro, se dedica a asesinar asesinos. Ya hay antecedentes de esto, hay varios personajes, los que hacía Charles Bronson. Era venganza, era... ¿El Vengador Anónimo? Sí. Vengador Anónimo. Pero se iba al subway y se dejaba asaltar para matar a los asaltantes. Pero no disfrutaba con él, sino era un justiciero. Sí. Pues sí tenía una satisfacción, lógicamente. Porque él lo hacía, decía, le daba coraje, iba y corría, se metía al metro y esperaba que se acercaran a él unos malvivientes. Cuando ya lo trataban de asaltar, los mataba. Y se da cuenta la policía. Y lo capturan, la policía de San Francisco, creo que es. Y lo capturan, pero el policía lo deja ir, porque ha librado a la sociedad de muchos criminales peligrosísimos. Y le dice, no vuelvas, vete a otra ciudad, a otro lado, no vuelvas. Y se va a Nueva York. Pero ahí vuelve a hacer lo mismo. Y empiezan a relacionarlo y lo vuelven a encontrar y se vuelve. Esa es la segunda parte. Pero a él le habían asesinado a su familia, ¿no? ¿A su esposa? Sí. A su esposa, Entonces él de ahí empieza a buscar delincuentes que tienen ese tipo de... que han cometido ese tipo de crímenes. Pues el muchachito no entendió entonces la serie, No, que se trataba de matar a malos, y mató no cualquiera. a una Ahí niña. entra el elemento de estupidez. Sí. ¿Qué, Dora? Porque es un asesino nato, por su estupidez, por su medio, por la influencia, por lo que quieras, pero lo trae. Hasta por lo que Mira. comió y le faltó de Sí. comida. Sí, señor, pero aquí, a diferencia de otros, dicen, es que siempre ha habido este tipo de crímenes y ya no nos importa. Los adolescentes sicarios, homicidas y que trafican, hasta ahí estábamos. Sí ha habido algún antecedente por ahí de un chico que mata a una niña, pero este escaló, este planeó, mutiló, se hizo de las armas, ya escaló la violencia. Y hasta lo disfrutó. Claro, está ese placer morboso. Tú dices, es que no lo disfrutaba cuando el Vengador mataba. Claro que lo disfrutan. Lo cubren, lo maquillan de justicia por lo que me hicieron, por quitar un elemento malo en la sociedad. Esa es la pantalla, esa es la figura. El fondo, lo disfruto. Omar Castillo, buenos días. Luego se preguntan, ¿por qué ya no nos sorprende nada? Ustedes lo fomentan, la patita, la manita. A ver, cántenla así a la familia de la niña. Falta de respeto total. Bueno, discúlpenos, sí. A veces hace uno un chiste para quitar la presión de algo que está muy oscuro, Pues sí. muy grave. Y ya, eso fue. Pero sí, disculpe. Anabel Heredia. Mario, qué insensible al cantar lo que canto.
Como él dice, una idiotez. ¿Se imaginan que la familia de la niña lo escuche? ¿Qué? Te dije, La canción de La Patita, cuando estábamos hablando del asesinato de la niña. bueno, es un chiste muy... Negro. En la época del terremoto, pues había muchos así. Cuando San Juanico todavía no estaba Había chistes. levantado y había chistes. Pero ahora nos hemos vuelto muy políticamente correctos. No. Pero se usa para eso, para sacar la atención de un asunto que es muy pesado manejar. A veces absurdamente políticos. No, ¿Cómo no se te llama? entiendo. Humor negro, Sí, ¿no? dices que nos hemos vuelto muy puristas en el lenguaje. A veces lo hacemos hasta exageradamente. No, pero yo no dije puristas en el Pero no lenguaje. es purista, Nunca dije puristas puristas. en el lenguaje. Puristas somos cada vez menos. Ayer estaba viendo la serie La Edad Dorada, que ocurre en el Nueva York de los años 19. Son unas aristócratas muy chistosas. Entonces, pero ahí el del doblaje piden, a ver, ¿no tienes un bolígrafo? Traigan un bolígrafo. Es el siglo XIX, ¿cómo va a haber bolígrafos? Alguien debe decirles a los señores que hacen el doblaje que dejen de usar bolígrafo como sinónimo de pluma. Es más entendible bolígrafo para más mercados, Mario. Pues sí, pero no puedes decir que George Washington firmó el acta de independencia de Estados Unidos con un bolígrafo. Ah, de eso estaban hablando. Pero es equivalente, No es son equivalente caballos. porque ahí sí están hablando de una pluma, literalmente. Acá también. Ah, bueno, no sé el Es caso. una época en que ni siquiera había plumas fuentes todavía. Ah, bueno, si la situación está en esa época, claro. Pero en la época moderna, si tú dices bolígrafo, te entienden en más países que si dices pluma. Y estoy de acuerdo si se toma en cuenta que el bolígrafo fue inventado en 1945. Tú no puedes usar el término antes de eso. Bueno, pásenme la estilográfica, Jaime. ¿Qué estabas diciendo? Eso es muy bueno. Porque Es que- así se le llamaba. Claro. Sí. No, en relación al humor, se llama humor negro. Y sí, libera muchas presiones a un asunto pues, muy fuerte. Pero el ser humano tiende a eso, a relajar y, pues, suavizar un poco, llevar a otro extremo una tragedia a través de esto. Lo usan mucho los caricaturistas, por ejemplo, el humor negro. Había un caricaturista yucateco que se llamaba Zib, D-Z-I-B, Zib, que tenía un cartón de humor negro terrible, pero daba mucha risa en aquella época. Era una persona que estaba en la calle atropellado y con su dedo, con la sangre, escribe en el pavimento: alcancé a ver que fue un bochito. Es humor negro, ¿no? Ahora sería absolutamente incorrecto, absolutamente incorrecto, políticamente incorrecto, y se entiende la razón, se entiende por qué, y estamos más conscientes de ello, pero en aquella época no tanto, y movía a la risa, ¿no? De una manera, pues, más inconsciente quizá, porque la situación era otra. Bueno, estábamos hablando de un asunto serio, grave. Discúlpenos quien se sintió ofendido Sí, con eso. lamentablemente, pues a lo mejor en la época actual sí nos hemos hecho demasiado sensibles, pero es característica muy peculiar del mexicano y eso es reconocido en todo el mundo. Esa cercanía y esa facilidad para jugar con la muerte de diferentes maneras, con la idea de hasta la práctica de celebrarla, de conmemorarla de diferentes maneras, es algo que aquí en México lo tenemos bien arraigado y ya es algo natural. En los velorios, Dios mío, salen los mejores chistes.
horrible, pero sucede y es una práctica común.